Un joven humilde, desesperado por salvar la vida de su madre, suplicó la ayuda de un multimillonario. Lo que comenzó como un simple pedido de auxilio desenterró secretos ocultos por años, cambiando el destino de todos los involucrados. ¿Qué fue lo que el multimillonario descubrió sobre este chico y su familia? Prepárate para una historia llena de emoción, sacrificio y giros inesperados que tocarán tu corazón. No te pierdas esta increíble travesía. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para más relatos inspiradores como este. En medio del bullicio de las calles de Houston, Michael, un niño de apenas 10 años, recorría las aceras con una pequeña caja de dulces. Su camiseta estaba gastada y sus zapatillas tenían agujeros, pero su mirada mostraba una determinación que pocas veces se ve en alguien tan joven. Cada día, bajo el sol abrasador o la lluvia incesante, salía con la esperanza de vender suficientes dulces para comprar la medicina de su madre. Caroline sabía que no podía darse el lujo de rendirse, porque cada dólar que ganaba era una oportunidad más para aliviar el sufrimiento de la única persona que siempre había estado a su lado. Michael no conocía los privilegios que muchos niños daban por sentado. Mientras otros jugaban en parques o asistían a escuelas bien equipadas, él caminaba de esquina a esquina, enfrentándose a miradas de indiferencia o rechazo. Había aprendido a no tomarlo de manera personal. No todos podían entender lo que significaba cargar el peso de una familia a tan corta edad. Cada rechazo era un recordatorio de su realidad, pero también un impulso para seguir intentándolo. Había noches en las que regresaba a casa con las manos vacías, y el dolor del hambre se mezclaba con la tristeza de no haber conseguido el dinero necesario. Pero incluso en esos momentos, Michael se aferraba a la esperanza. Recordaba las palabras de su madre: «Siempre hay una forma, hijo, solo hay que encontrarla». Esa frase se había convertido en su mantra, un eco constante que lo mantenía en pie frente a la adversidad. Una de sus esquinas habituales estaba cerca de un edificio de oficinas lujoso. Allí, Michael veía a hombres y mujeres con trajes impecables y autos relucientes. En su mente, ellos vivían en un mundo completamente diferente al suyo, uno donde las preocupaciones eran cosas pequeñas, como qué almorzar o a dónde ir de vacaciones. Pero Michael nunca sintió envidia. En lugar de eso, se preguntaba si algún día podría entrar a ese mundo, no por ambición, sino por el deseo de darle a su madre una vida mejor. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse y las calles se llenaban de sombras alargadas, Michael se sentó en una esquina exhausto. Su caja de dulces aún estaba casi llena y su estómago rugía de hambre. En ese momento, un hombre elegante con un maletín pasó junto a él. Michael, con voz temblorosa pero firme, le ofreció sus dulces. El hombre lo miró brevemente, como si evaluara algo más allá de lo que sus ojos podían ver. Sin decir nada, siguió caminando. Michael suspiró y volvió a intentarlo con otra persona. La determinación de Michael no era solo para sobrevivir, sino también para proteger a su madre. Caroline había sido su roca, su apoyo incondicional, incluso cuando la vida les arrojó más desafíos de los que podían soportar. Su enfermedad había cambiado todo, pero Michael no iba a permitir que eso definiera su futuro. Cada día, al salir de casa, miraba el pequeño altar improvisado con la foto de su difunto padre, prometiéndose a sí mismo que haría todo lo posible por mantener a su familia unida. Sin embargo, a pesar de su valentía, Michael era solo un niño. Había momentos en los que la soledad lo golpeaba con fuerza y se preguntaba si alguien en el mundo notaba su lucha. Pero cada vez que su madre lo miraba con orgullo, sentía que todo valía la pena. No necesitaba reconocimiento ni aplausos, solo quería verla sonreír de nuevo, libre del dolor que la mantenía confinada a una cama. Esa misma noche, mientras guardaba sus dulces para intentar venderlos al día siguiente, Michael miró las estrellas desde la ventana de su pequeño departamento. «Algún día las cosas serán diferentes», murmuró para sí mismo. No sabía cómo, pero estaba seguro de que encontraría una manera. La esperanza era lo único que nunca permitiría que se apagara. Caroline estaba acostada en su vieja cama, con las sábanas desgastadas pero limpias que Michael lavaba con cuidado. Su mirada, fija en el techo del pequeño apartamento, parecía perdida en los recuerdos que invadían su mente. A pesar de la enfermedad que debilitaba su cuerpo,
Su amor por Michael seguía siendo su fuerza más poderosa. Él era el motivo por el cual, incluso en los días más oscuros, luchaba por mantenerse con vida. Pero junto con ese amor, cargaba una pesada culpa. Había hecho lo suficiente como madre. ¿Había fallado al no poder darle a su hijo una vida mejor? Desde que Michael era pequeño, Carolyn había sido madre y padre a la vez. Había trabajado largas horas como camarera, muchas veces hasta la madrugada, para pagar la renta y cubrir los gastos básicos. Recordaba las noches en que regresaba a casa y encontraba a Michael dormido en el sofá, abrazado a un libro que ella no podía leerle porque estaba demasiado cansada. Esos momentos la llenaban de orgullo, pero también de un profundo pesar. Había sacrificado tanto por él, pero siempre sentía que no era suficiente. La enfermedad llegó como un ladrón en la noche, arrebatándole su capacidad para trabajar y enfrentándola a una realidad que nunca había imaginado. Pasar de ser el sustento de la familia a depender de su hijo para todo era una herida en su orgullo, pero más que eso, un golpe a su espíritu. Veía cómo Michael se esforzaba más allá de lo que cualquier niño debería, y aunque lo admiraba profundamente, también se sentía responsable por cargarlo con ese peso tan joven. A menudo, mientras el silencio llenaba el apartamento, Carolyn reflexionaba sobre las decisiones que la habían llevado a este punto. Recordaba a Jonathan, un hombre que había pasado fugazmente por su vida, pero que había dejado una marca imborrable. Nunca había buscado ayuda de él, creyendo que podía manejar todo sola. Pero ahora, en su lecho de enfermedad, se preguntaba si había sido un error. ¿Habría sido diferente la vida de Michael si ella hubiera pedido ayuda? Esa duda la atormentaba. Aunque su cuerpo estaba frágil, su mente estaba llena de recuerdos que la mantenían viva. Pensaba en las primeras palabras de Michael, en cómo aprendió a andar en bicicleta con una que encontraron en la basura, y en las veces que lo vio compartir su comida con otros niños, que tenían aún menos que él. Era un reflejo de todo lo que ella había intentado enseñarle: empatía, resiliencia y el valor de la conexión humana. A pesar de sus limitaciones, sabía que había hecho lo mejor que pudo por él, pero había días en que la desesperación la invadía. Ver a Michael regresar exhausto, con los pies doloridos y las manos vacías, la destrozaba. Quería levantarse de la cama, salir a trabajar y aliviar su carga, pero su cuerpo no se lo permitía. «Lo siento, hijo», murmuraba en voz baja cuando él no podía escucharla. Era un sentimiento que no la abandonaba, una mezcla de amor infinito y un dolor indescriptible. En esos momentos de angustia, su fe era lo único que la sostenía. En su mesita de noche tenía una pequeña Biblia que había heredado de su madre. Aunque no la leía todos los días, a menudo encontraba consuelo en pasajes que le recordaban que, incluso en las pruebas más duras, siempre había una razón para seguir adelante. El Señor proveerá. Solía decirse, aferrándose a esa esperanza cuando todo parecía perdido. Michael era su ángel, su razón de ser, pero también su mayor preocupación. Sabía que él merecía más que una infancia llena de carencias y sacrificios. Sin embargo, al ver la determinación en sus ojos y la bondad en su corazón, se daba cuenta de que, a pesar de las dificultades, había criado a un niño extraordinario. Esa realización le daba fuerza, un motivo más para seguir luchando. Una noche, mientras escuchaba los pasos de Michael al entrar al apartamento, Carolyn sintió una mezcla de alivio y tristeza. Lo vio acercarse a su cama con una sonrisa cansada pero genuina, y en ese momento supo que debía decirle algo importante. «Hijo, quiero que recuerdes esto siempre. Lo que haces por mí vale más que cualquier tesoro. Eres mi héroe, Michael». Aunque sus palabras eran sinceras, no podían borrar el nudo en su garganta ni el deseo de que él tuviera una vida más fácil. Carolyn cerró los ojos, pensando en el futuro incierto que les esperaba. Pero en el fondo había una pequeña chispa de esperanza. Creía que algo bueno estaba por venir, que no todo estaba perdido, porque aunque el dolor la consumía, el amor que compartía con Michael era una fuerza más poderosa que cualquier adversidad. Jonathan caminaba rápidamente por las calles de Houston, absorto en sus pensamientos. Su impecable traje gris y su reloj de lujo reflejaban el éxito que había alcanzado como empresario, pero su mirada fría y distante revelaba otra verdad: el vacío emocional que lo acompañaba desde hacía años.
En ese momento, su vida era una rutina de reuniones, números y negocios, sin tiempo para relaciones profundas o conexiones significativas. Sin embargo, esa tarde, algo inesperado estaba a punto de cambiar su rumbo. Mientras avanzaba hacia su auto, estacionado frente a un lujoso edificio de oficinas, una pequeña voz llamó su atención. «Señor, ¿le gustaría comprar un dulce? Es solo $1». Jonathan giró la cabeza y vio a Michael, un niño desaliñado con una caja de dulces en las manos. El contraste entre el mundo pulido de Jonathan y la humilde realidad de Michael era evidente. Por un momento dudó. Estaba acostumbrado a ignorar ese tipo de situaciones, pero algo en la mirada del niño lo detuvo. Michael no tenía la expresión desesperada de quien mendiga, sino la firmeza de alguien que lucha contra todo pronóstico. Sus ojos transmitían una mezcla de cansancio y esperanza que desarmó a Jonathan. «¿Cuánto quieres por todos los dulces?», preguntó sin mucho interés, mientras revisaba su cartera. Michael, sorprendido por la oferta, respondió rápidamente. $20, señor. Jonathan sacó un billete de 50 y se lo entregó. «Quédate con el cambio», dijo con un tono que intentaba ser indiferente, pero que no podía ocultar cierta curiosidad por el niño. Para Jonathan, ese encuentro habría sido insignificante en cualquier otro momento. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsó a observar a Michael mientras el niño agradecía con una sonrisa que parecía iluminar su rostro cansado. Jonathan no pudo evitar preguntarse por qué un niño tan joven estaba solo en las calles, vendiendo dulces en lugar de estar en casa o en la escuela. Era una escena que no encajaba en el mundo ordenado y controlado al que estaba acostumbrado. Mientras Michael se alejaba para seguir con su día, Jonathan se quedó parado unos segundos, sintiendo una incomodidad que no podía explicar. Recordó su propia infancia, marcada por la ausencia emocional de sus padres, quienes siempre estaban demasiado ocupados para prestarle atención. Aunque había crecido rodeado de lujos, la falta de afecto lo había moldeado en un hombre distante, incapaz de conectar realmente con los demás. Ahora, viendo a Michael, sintió una punzada de culpa, como si estuviera frente a una versión distinta de sí mismo. Esa noche, mientras conducía a su enorme casa en los suburbios, Jonathan no podía dejar de pensar en el niño. La imagen de Michael sosteniendo su caja de dulces, con una determinación que superaba su corta edad, lo perseguía. ¿Por qué no podía sacarlo de su mente? Intentó justificarse. Solo fue un niño más, de los muchos que hay en la calle. Pero sabía que no era verdad. Había algo en Michael que lo había marcado profundamente, algo que aún no podía comprender. Los días siguientes, Jonathan regresó a su rutina, pero con una diferencia. Ahora sus pensamientos estaban distraídos. En medio de las reuniones y las llamadas de negocios, encontraba su mente divagando hacia la imagen de Michael. Recordaba la forma en que el niño lo había mirado, con una mezcla de esperanza y valentía que parecía desafiar las probabilidades. Por primera vez en años, Jonathan sintió un deseo extraño, querer entender, querer ayudar. Unos días después, impulsado por una inquietud que no lograba ignorar, Jonathan decidió regresar al lugar donde había visto a Michael. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero algo dentro de él le decía que ese encuentro había ocurrido por una razón. Caminó por las mismas calles, observando cada esquina con atención, hasta que finalmente lo vio. Michael estaba de pie, ofreciendo sus dulces con la misma perseverancia que antes. Jonathan se acercó, esta vez con una intención diferente. «¿Cómo te llamas, muchacho?», preguntó Jonathan con un tono más amable que la primera vez. Michael, sorprendido por verlo de nuevo, respondió con timidez. «Michael, señor». Jonathan se agachó un poco para estar a su nivel. «¿Por qué haces esto? ¿Dónde están tus padres?», continuó, sintiendo una curiosidad genuina por la historia del niño. Michael, aunque un poco reacio al principio, explicó que su madre estaba enferma y que necesitaba dinero para sus medicinas. Jonathan escuchó en silencio, sintiendo que las piezas comenzaban a encajar. Esa conversación breve pero reveladora despertó algo en Jonathan. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una conexión humana que no estaba basada en intereses ni transacciones. Al despedirse de Michael, supo que no podía simplemente ignorar lo que había descubierto. Había algo más grande en juego, algo que lo impulsaba a involucrarse. Sin saberlo,
ese encuentro casual iba a ser el catalizador de una serie de eventos que transformarían su vida para siempre. El nombre de Carolyn resonaba en la mente de Jonathan como un eco distante. Había algo familiar en ese nombre que Michael había mencionado casualmente durante su conversación. Durante días, intentó ignorar la sensación de inquietud, pero su curiosidad lo venció. Decidió buscar el hospital donde, según Michael, estaba su madre. No estaba seguro de qué lo movía, si era simple compasión o el deseo de entender por qué ese niño había dejado una huella tan profunda en él. Cuando llegó al hospital, el aire olía a desinfectante y la sala de espera estaba llena de rostros cansados. Jonathan se dirigió a la recepción con la misma seguridad que mostraba en sus reuniones de negocios, pero en su interior algo le hacía sentir vulnerable. Preguntó por Carolyn mostrando una amabilidad que no solía tener. La enfermera lo miró con curiosidad antes de indicarle el número de habitación. Cuando abrió la puerta, Jonathan se encontró con una escena que no esperaba. Carolyn estaba acostada en la cama, visiblemente frágil, pero con una dignidad que no podía pasar desapercibida. Su rostro era familiar, pero tardó unos segundos en reconocerla. Era ella, la mujer con quien había tenido una breve pero intensa conexión 6 años atrás. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Ambos se miraron y las palabras quedaron atrapadas en sus gargantas. «Jonathan», susurró Carolyn, sorprendida pero sin energía para expresar más. Él se acercó lentamente, sin saber qué decir. Habían pasado tantos años, y aunque la vida los había llevado por caminos completamente diferentes, ese momento parecía unirlos de una manera que ninguno de los dos podía comprender. «No puedo creer que seas tú», respondió él, con una mezcla de incredulidad y culpa por no haberla buscado antes. La conversación que siguió estuvo cargada de emociones. Carolyn le habló de su enfermedad, de las dificultades que había enfrentado criando a Michael sola y de cómo él era su mayor motivo para seguir adelante. Jonathan la escuchaba en silencio, sintiendo un peso cada vez mayor en su pecho. Había algo en su tono, en la forma en que hablaba de Michael, que lo hacía sospechar lo que estaba por venir. Finalmente, Carolyn tomó aire profundamente, como si estuviera preparándose para soltar una verdad que había guardado durante años. «Jonathan, Michael es tu hijo», dijo con voz quebrada mientras las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. Jonathan se quedó helado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Sus pensamientos eran un torbellino: incredulidad, culpa, confusión y una chispa de esperanza que no podía ignorar. En ese momento, todo encajó. La mirada de Michael, su determinación, incluso su sonrisa tímida eran reflejos de Jonathan mismo. Sintió una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, una profunda tristeza por los años perdidos, y por otro, un extraño alivio por finalmente conocer una verdad que había permanecido oculta. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó con voz baja, intentando controlar la marea de emociones. Carolyn lo miró con ojos llenos de dolor. «No sabía si podía contar contigo. Eras un hombre tan distante, tan enfocado en tus propios planes. Y cuando descubrí que estaba embarazada, ya habías desaparecido. No quería que pensaras que lo hacía por interés». Sus palabras fueron sinceras, pero también cargadas de arrepentimiento. Sabía que había tomado una decisión difícil y ahora enfrentaba las consecuencias. Jonathan se quedó sentado al borde de la cama, sin saber qué decir. Una parte de él quería enfadarse, pero otra entendía las razones de Carolyn. Había sido un hombre ausente emocionalmente, alguien que no habría sabido cómo manejar esa responsabilidad en aquel entonces. Pero ahora, con Michael en su vida, sentía que había llegado el momento de asumir ese papel por difícil que fuera. Mientras salía de la habitación para procesar lo que acababa de escuchar, Jonathan no podía dejar de pensar en Michael. Ese niño no solo necesitaba apoyo financiero, sino también el amor de un padre que nunca había tenido. Aunque el miedo lo invadía, también sentía una chispa de esperanza. Tal vez esta era su oportunidad para redimirse, para construir algo real después de años de vivir una vida vacía y sin propósito. Jonathan tomó una decisión en ese instante. No iba a huir. Volvería al hospital, hablaría con Carolyn y haría todo lo posible para ser parte de la vida de Michael. No podía cambiar el pasado,
pero tenía la oportunidad de escribir un futuro diferente, uno donde la conexión y el amor fueran los cimientos de todo lo que estaba por venir. Jonathan condujo de regreso a su casa aquella noche con la mente en caos. La revelación de que Michael era su hijo había desenterrado emociones que llevaba años reprimiendo. En su interior, una batalla se libraba entre la culpa por los años perdidos y el miedo a asumir una responsabilidad para la que no estaba seguro de estar preparado. Nunca había sido padre, ni siquiera se había planteado la idea. Su vida estaba cuidadosamente estructurada en torno a negocios, lujos y relaciones superficiales, pero ahora se encontraba frente a un dilema que ningún contrato podía resolver. Mientras estacionaba su auto en la entrada de su lujosa mansión, un vacío lo invadió. Todo lo que había construido, todo el éxito que había alcanzado, se sentía insignificante en comparación con lo que había descubierto. Las paredes de mármol y los muebles costosos no podían llenar el hueco que Michael y Caroline habían revelado en su vida. Subió las escaleras con paso lento, pensando en las noches que había pasado en silencio, sintiendo que algo faltaba sin saber qué. Ahora sabía exactamente qué era: una conexión real, un propósito más allá de sí mismo. Brittany, su novia desde hacía 3 años, lo esperaba en la sala con una copa de vino en la mano. Era hermosa, elegante y representaba todo lo que Jonathan había creído que quería en una pareja. Pero cuando ella le preguntó cómo había sido su día, su respuesta automática de bien sonó vacía incluso para él. Mientras ella hablaba sobre un próximo evento de gala, Jonathan se dio cuenta de cuánto habían cambiado sus prioridades. Por primera vez, sintió que la relación no tenía sustancia, que estaba construida sobre apariencias y conveniencias, no sobre amor genuino. Esa noche, mientras Brittany dormía, Jonathan se sentó en su despacho, incapaz de conciliar el sueño. Miró la foto de su difunto padre en el escritorio, un hombre que había sido frío y distante durante toda su infancia. Aunque había heredado su fortuna, Jonathan siempre había jurado que no sería como él, pero ahora se daba cuenta de que, sin quererlo, había seguido los mismos pasos. El trabajo lo había consumido, y su incapacidad para abrirse emocionalmente lo había alejado de cualquier relación significativa. La idea de que podía repetir ese patrón con Michael lo llenaba de temor. Al día siguiente, Jonathan intentó distraerse en su oficina, inmerso en reuniones y contratos, pero las palabras de Caroline seguían resonando en su mente. Michael es tu hijo. Cada vez que pensaba en el niño vendiendo dulces en las calles, sentía una punzada de dolor y responsabilidad. ¿Cómo había permitido que pasaran 6 años sin saberlo? Aunque sabía que Caroline no lo había buscado, también entendía que él nunca se había esforzado por construir algo duradero con nadie. Su aislamiento emocional lo había dejado ciego a las cosas que realmente importaban. Esa tarde, mientras revisaba documentos, Brittany apareció en su oficina, impaciente por discutir los planes de su boda, algo que Jonathan había ido postergando sin razones claras. Cuando ella mencionó el tema, él se dio cuenta de que no podía seguir fingiendo. «Brittany, hay algo que necesito contarte», dijo con un tono serio. Le habló de Michael, de Caroline y de la responsabilidad que sentía hacia su hijo. La reacción de Brittany fue fría e indiferente. «¿Por qué te importa?» «No tienes ninguna obligación con ellos», respondió, mostrando un egoísmo que Jonathan no había notado antes. Esa conversación marcó un antes y un después. Jonathan entendió que Brittany representaba todo lo que él quería dejar atrás. Una vida superficial, centrada únicamente en el éxito material. Por primera vez en años, se sintió fuera de lugar en su propia relación. Decidió que no podía seguir adelante con alguien que no entendiera la importancia de lo que estaba enfrentando. Esa misma noche, mientras Brittany dormía, Jonathan tomó la decisión de terminar la relación. No podía construir un futuro con alguien que no compartiera sus valores o su deseo de redimirse. El dilema moral no era solo sobre su relación, sino también sobre cómo enfrentaría su papel como padre. Jonathan sabía que no podía recuperar el tiempo perdido con Michael, pero también entendía que no podía seguir viviendo en el arrepentimiento. Tenía que encontrar una manera de construir un puente hacia el niño, demostrarle que aunque había llegado tarde, estaba dispuesto a estar presente de ahora en adelante. Con cada reflexión,
La idea de involucrarse más en la vida de Michael y Caroline se volvía más clara. Ya no era solo una cuestión de obligación, era un deseo genuino de ser parte de algo real, de construir una conexión que trascendiera el vacío que lo había perseguido toda su vida. Aunque el camino sería difícil, Jonathan estaba decidido a enfrentarlo. Sabía que, por primera vez, estaba eligiendo el amor y la responsabilidad sobre el miedo y la comodidad. Jonathan volvió al hospital al día siguiente con un propósito claro: hablar con Caroline y empezar a enmendar los errores del pasado. Al entrar a la habitación, la encontró despierta, observando por la ventana con una expresión tranquila pero cargada de melancolía. Aunque el peso de los años y la enfermedad era evidente en su rostro, su fortaleza interior brillaba. Jonathan tomó una silla y se sentó junto a su cama, decidido a ser sincero. Caroline, sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero formar parte de tu vida y de la de Michael. Déjame ayudar. Caroline lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. Había esperado mucho de la vida, y en muchas ocasiones había terminado decepcionada. Aunque las palabras de Jonathan sonaban sinceras, no podía evitar preguntarse si realmente estaba dispuesto a asumir esa responsabilidad. No necesito tu lástima, Jonathan. Lo que Michael y yo hemos pasado no se arregla con dinero, respondió, con un tono más protector que acusador. Pero Jonathan no se dejó intimidar. No es lástima, Caroline. Es una deuda que tengo con ambos, y es algo que quiero hacer. Michael merece conocer a su padre y yo quiero conocerlo a él. En ese momento, algo en Caroline comenzó a suavizarse. No era fácil confiar después de años de cargar con todo sola, pero las palabras de Jonathan parecían sinceras. Michael es un buen chico, dijo con una sonrisa cansada. Es fuerte, amable, todo lo que yo esperaba que fuera y más, pero también ha sufrido mucho. Si realmente quieres estar en su vida, tendrás que demostrarlo. No puedo permitir que lo decepcionen otra vez. Jonathan asintió, entendiendo la profundidad de esas palabras. No sería suficiente con una promesa. Tendría que demostrarlo con acciones. Esa misma tarde, Jonathan llevó a Michael a su primer almuerzo juntos, lejos de las calles donde solía vender dulces. Eligió un pequeño restaurante familiar, un lugar que contrastaba con los lujosos restaurantes a los que estaba acostumbrado. Michael, tímido al principio, observaba a Jonathan con curiosidad. Había tantas cosas que quería preguntar, pero no sabía por dónde empezar. Jonathan rompió el hielo hablando de cosas simples, los gustos de Michael, sus juegos favoritos, sus sueños. Poco a poco, el niño comenzó a relajarse, y por primera vez, Jonathan sintió una conexión genuina con él. Durante el almuerzo, Michael mencionó cómo siempre había soñado con construir cosas. Quiero ser ingeniero algún día, pero no sé si eso será posible, confesó con un tono que mezclaba ilusión y resignación. Esas palabras tocaron algo profundo en Jonathan. Sabía que tenía los recursos para hacer realidad ese sueño, pero también entendía que no se trataba solo de proveer económicamente. Michael necesitaba un modelo a seguir, alguien que lo guiara y apoyara en cada paso del camino. Los días se convirtieron en semanas, y Jonathan comenzó a integrarse poco a poco en la vida de Caroline y Michael. Se ocupó de que Caroline recibiera el mejor tratamiento médico disponible, pero también se esforzó en estar presente de maneras más significativas. Llevaba a Michael al parque, ayudaba con sus tareas escolares e incluso comenzó a compartir historias de su propia infancia. Aunque su relación aún estaba en construcción, cada pequeño momento juntos fortalecía el vínculo entre ellos. Sin embargo, no todo fue fácil. Jonathan tuvo que enfrentar sus propios miedos e inseguridades. Había pasado tanto tiempo evitando las emociones profundas que ahora le costaba abrirse completamente. Pero cada vez que veía a Michael sonreír o a Caroline mostrar señales de mejoría, sentía que valía la pena. Estaba descubriendo una versión de sí mismo que nunca había conocido, alguien capaz de amar y ser amado. Una noche, mientras ayudaba a Caroline a acomodarse en su cama después de un largo día, ella lo miró con ojos llenos de gratitud. «No sé cómo agradecerte lo que estás haciendo», dijo en voz baja. Jonathan negó con la cabeza, tomando su mano con cuidado. «Soy yo quien debería agradecerte. Michael me está enseñando más de lo que yo podría enseñarle. Me está mostrando lo que significa realmente la familia». Sus palabras eran sinceras,
y Carolyn pudo ver en su rostro que hablaba desde el corazón. Con el tiempo, Jonathan comenzó a entender que su papel como padre y compañero no era solo una oportunidad para redimirse, sino una nueva forma de encontrar propósito en su vida. Los negocios y el éxito ya no eran suficientes para llenar el vacío que llevaba dentro. Ahora, cada paso que daba junto a Carolyn y Michael se sentía como un paso hacia un futuro lleno de significado, esperanza y amor. Esa noche, mientras veía a Michael quedarse dormido en el pequeño sofá del hospital, Jonathan hizo una promesa silenciosa. Nunca volvería a fallarles. Haría todo lo posible para asegurarse de que tanto Carolyn como Michael tuvieran una vida llena de estabilidad, felicidad y oportunidades. Aunque el camino sería largo, estaba listo para caminarlo con ellos. Los días de Jonathan comenzaban a encontrar un ritmo más significativo desde que decidió formar parte de la vida de Carolyn y Michael. Sin embargo, no todos compartían su entusiasmo. Brittany, quien había notado el cambio en Jonathan desde que supo de su hijo, estaba cada vez más frustrada. Para ella, la atención y el tiempo que Jonathan dedicaba a Carolyn y Michael eran una amenaza directa a su posición en su vida. Lo que al principio era una incomodidad silenciosa, pronto se transformó en celos intensos que la llevaron a idear un plan para recuperar su control sobre la situación. Una tarde, Brittany llegó inesperadamente al hospital con una sonrisa tensa y un ramo de flores. Fingió preocupación por Carolyn, pero sus palabras estaban cargadas de condescendencia. «Es increíble lo fuerte que eres, Carolyn. Aunque no sé cómo logras sobrevivir con tan pocos recursos, debe ser agotador», comentó, dejando un silencio incómodo en la habitación. Carolyn, siempre educada pero cansada, simplemente agradeció las flores sin prestarle demasiada atención. Sin embargo, Jonathan notó algo extraño en la actitud de Brittany, una sensación que lo dejó intranquilo. Poco después, comenzaron a surgir problemas en el tratamiento de Carolyn. Medicinas que debían ser entregadas a tiempo se retrasaban inexplicablemente, y ciertas citas cruciales eran canceladas sin previo aviso. Carolyn, aunque agotada, no quería preocupar a Jonathan, pero Michael comenzó a sospechar. El niño era observador y había notado cómo Brittany hacía preguntas extrañas sobre el estado de su madre. Jonathan, ocupado con la transición de su vida personal y profesional, tardó en conectar los puntos, pero cuando lo hizo, sintió un nudo en el estómago. Decidido a descubrir qué estaba pasando, Jonathan revisó los registros del hospital y descubrió que alguien había interferido deliberadamente en los procedimientos médicos de Carolyn. La sospecha cayó rápidamente sobre Brittany. Cuando enfrentó al personal del hospital, una de las enfermeras confesó que había recibido llamadas de una mujer que se identificaba como una persona cercana a la familia para cancelar citas y modificar órdenes médicas. Jonathan no necesitaba más pruebas. Sabía que Brittany estaba detrás de todo. Esa misma noche, Jonathan regresó a su casa con una mezcla de ira y decepción. Encontró a Brittany en la sala, bebiendo una copa de vino como si nada hubiera pasado. «Tenemos que hablar», dijo él, con un tono que dejó claro que no había lugar para evasivas. Brittany, intentando mantener la calma, respondió: «¿Sobre qué? ¿Sobre cómo has estado ignorándome últimamente?» Pero Jonathan no estaba dispuesto a caer en su manipulación. «Sé lo que hiciste con el tratamiento de Carolyn. ¿Cómo pudiste? Ella está luchando por su vida y tú intentaste sabotearla». La fachada de Brittany se desmoronó por un instante, pero rápidamente trató de justificarse. «Jonathan, lo hice por nosotros. Esa mujer y su hijo están interfiriendo en nuestra vida. En síntesis, no puedes dejar que destruyan todo lo que hemos construido». Sus palabras solo enfurecieron más a Jonathan. «¿Construido? ¿Llamas a esto construir algo? Lo único que veo es una relación vacía, basada en intereses y apariencias. Lo que hiciste no tiene justificación. No puedo seguir con alguien capaz de tanto egoísmo». Brittany intentó suplicarle, prometiendo que cambiaría, que todo había sido un error impulsado por el miedo a perderlo, pero Jonathan ya había tomado una decisión. «No es solo lo que hiciste, es lo que demuestra sobre quién eres y lo que valoras. Yo necesito algo más. Carolyn y Michael necesitan algo más». «Esto termina aquí», dijo con una firmeza que Brittany no pudo contradecir. Esa fue la última conversación entre ellos. Tras el enfrentamiento,
Jonathan sintió una mezcla de alivio y tristeza. Terminar la relación significaba cerrar un capítulo de su vida, pero también abrir otro mucho más importante. Regresó al hospital esa misma noche, decidido a asegurarse de que Caroline estuviera bien. Al llegar, encontró a Michael sentado al lado de su madre, leyendo en voz alta un libro que había tomado de la biblioteca del hospital. La escena lo conmovió profundamente. Jonathan se acercó, arrodillándose junto a Michael, y le aseguró que todo estaría bien. Luego miró a Caroline, quien, aunque debilitada, notó el cambio en él. ¿Todo está bien?, preguntó con un tono de preocupación. Jonathan asintió, tomando su mano con suavidad. Ahora sí, ya nada ni nadie se interpondrá en nuestro camino. Sus palabras eran tanto una promesa como una declaración de su compromiso absoluto. Ese momento marcó un punto de inflexión. Jonathan entendió que para proteger a Caroline y Michael tendría que mantenerse firme ante cualquier adversidad, incluso aquellas que venían de su propio entorno. Aunque la traición de Brittany había sido dolorosa, también le había dado claridad sobre lo que realmente importaba: su familia y la posibilidad de construir un futuro lleno de amor, confianza y esperanza. Con cada día que pasaba, Jonathan sentía que una nueva etapa de su vida se estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, sobre los cimientos del amor y la responsabilidad. Ahora más que nunca, su compromiso con Caroline y Michael era inquebrantable. Ya no se trataba solo de enmendar el pasado, sino de forjar un futuro lleno de esperanza para los tres. Sin embargo, Jonathan sabía que este camino no estaría exento de desafíos. El primer paso que tomó fue asegurarse de que Caroline recibiera el mejor tratamiento médico posible. Contrató a un equipo de especialistas y supervisó personalmente que no faltara nada en su atención. Pero más allá de los recursos materiales, Jonathan entendía que su presencia era igual de importante. Pasaba las tardes en el hospital, leyendo junto a Michael o simplemente acompañando a Caroline en su recuperación. Su presencia constante era un recordatorio de que esta vez no estaba dispuesto a fallarles. A pesar de las mejoras en el tratamiento, Caroline seguía enfrentando momentos difíciles. Había días en los que su energía parecía desvanecerse por completo y las dudas sobre su futuro la invadían. Pero en esos momentos era el optimismo de Michael y el apoyo de Jonathan los que le devolvían las fuerzas. «Estamos juntos en esto, Caroline», le decía Jonathan sosteniéndole la mano. «No importa lo que pase, nunca estarás sola». Esas palabras, simples pero sinceras, se convertían en un bálsamo para su espíritu cansado. Mientras tanto, Michael comenzó a florecer con el apoyo de su padre. Con la ayuda de Jonathan, pudo dejar atrás los días de vender dulces en las calles y concentrarse en su educación. Jonathan, quien había pasado toda su vida construyendo negocios y acumulando riqueza, ahora dedicaba su tiempo a algo mucho más valioso: ser un guía y un modelo para su hijo. Pasaban tardes trabajando en tareas escolares, jugando juntos en el parque o simplemente hablando de los sueños de Michael. Esas pequeñas acciones, que antes habrían parecido insignificantes, ahora llenaban el corazón de Jonathan de una satisfacción que nunca había experimentado. Sin embargo, el proceso de adaptación no fue fácil para nadie. Caroline, acostumbrada a lidiar con todo sola, tenía dificultades para aceptar la ayuda de Jonathan. Había pasado tantos años siendo fuerte para Michael que ahora le costaba confiar en que alguien más se haría cargo. Pero con el tiempo comenzó a darse cuenta de que Jonathan hablaba en serio. No solo estaba ahí físicamente, estaba comprometido emocionalmente. Poco a poco comenzó a abrirse, permitiéndose depender de él de maneras que nunca creyó posibles. Una tarde, mientras Jonathan y Michael trabajaban juntos en un proyecto escolar, Caroline los observaba desde su cama con una sonrisa en los labios. Era un momento sencillo, pero lleno de significado. Por primera vez en años, sintió que no tenía que cargar con todo el peso sola. Había encontrado en Jonathan no solo un padre para su hijo, sino un compañero en quien podía confiar. Aunque las cicatrices del pasado seguían presentes, también había espacio para la esperanza y la renovación. Jonathan, por su parte, comenzó a descubrir una nueva versión de sí mismo. En su antigua vida, el éxito se medía en contratos firmados y metas alcanzadas,
pero ahora encontraba satisfacción en cosas mucho más simples: las risas de Michael, la sonrisa de Caroline, las cenas familiares improvisadas en el hospital. Estos momentos lo hacían sentir más vivo que cualquier logro profesional. Finalmente, entendía lo que significaba tener un propósito real, algo que no se podía comprar ni medir en cifras. Con el tiempo, Jonathan decidió dar un paso más para garantizar la estabilidad de su nueva familia. Vendió su lujosa mansión, llena de recuerdos vacíos, y compró una casa modesta pero acogedora cerca del hospital y la escuela de Michael. Quería que ellos tuvieran un hogar que representara un nuevo comienzo, un lugar donde pudieran construir recuerdos felices juntos. Cuando Michael vio su nueva habitación, con paredes decoradas con sus colores favoritos, no pudo contener las lágrimas. ¿Esto es de verdad?, preguntó con incredulidad, y Jonathan simplemente asintió, sintiendo que cada sacrificio valía la pena. Caroline también comenzó a notar los cambios en Jonathan. Ya no era el hombre frío y distante que había conocido años atrás. Ahora era alguien que se preocupaba por los demás, que valoraba las conexiones humanas por encima de cualquier otra cosa. Aunque su salud seguía siendo frágil, cada día se levantaba con más esperanza, sabiendo que no estaba sola en esta lucha. La presencia de Jonathan y el amor incondicional de Michael eran su mayor fuente de fortaleza. La vida no era perfecta, pero por primera vez en mucho tiempo estaba llena de posibilidades. Jonathan había encontrado un propósito que iba más allá de sí mismo. Caroline estaba redescubriendo la fuerza que había creído perdida, y Michael, el pequeño que había vendido dulces para salvar a su madre, finalmente podía ser un niño con sueños y un futuro brillante. Juntos, estaban construyendo una vida llena de resiliencia, amor y esperanza, demostrando que incluso en las circunstancias más difíciles siempre hay lugar para un nuevo comienzo. Aunque Jonathan ya había decidido involucrarse en la vida de Michael y Caroline, una duda persistente seguía rondando en su mente. ¿Y si no era su hijo? Aunque la conexión emocional que había desarrollado con el niño era profunda y genuina, no podía ignorar el peso de esa pregunta. Caroline siempre había sido honesta con él, pero Jonathan sabía que una prueba de ADN podría despejar cualquier incertidumbre y sobre todo cimentar su responsabilidad de manera irrefutable. Después de reflexionarlo por días, decidió hablar con Caroline al respecto. Una tarde, mientras Caroline descansaba en su habitación del hospital, Jonathan se sentó junto a ella con una expresión seria. «Caroline, hay algo de lo que necesito hablar contigo», comenzó. Ella lo miró algo preocupada y esperó a que continuara. «Quiero hacerme una prueba de ADN con Michael, no porque dude de ti o de él, sino porque creo que es importante para todos. Quiero tener la certeza de que lo que estamos construyendo está basado en la verdad absoluta». Caroline lo observó en silencio por un momento y luego asintió con un leve suspiro. «Lo entiendo, Jonathan. Si eso te da la tranquilidad que necesitas, estoy de acuerdo». Cuando le mencionaron la idea a Michael, el niño parecía confundido. «¿Eso significa que no estás seguro de que soy tu hijo?», preguntó con timidez, sus grandes ojos llenos de incertidumbre. Jonathan, sintiendo el peso de las palabras de Michael, se arrodilló frente a él y lo miró directamente a los ojos. «Michael, no importa lo que diga una prueba, eres mi hijo en mi corazón, pero quiero hacer esto para que podamos cerrar cualquier duda y seguir adelante como una familia, sin nada que nos detenga». Michael asintió lentamente, confiando en las palabras de su padre. El proceso de la prueba fue rápido, pero los días de espera se sintieron interminables. Jonathan intentaba mantener la calma, pero cada vez que miraba a Michael, sentía un torbellino de emociones. En el fondo, ya lo consideraba su hijo, pero saberlo con certeza sería un paso importante para él, para Caroline y, sobre todo, para Michael. Mientras tanto, Caroline lo observaba desde la distancia, admirando cómo Jonathan se había transformado en un hombre dispuesto a enfrentar sus responsabilidades. Finalmente, el día llegó. Jonathan recibió los resultados en un sobre lacrado que parecía pesar más de lo que debería. Caroline y Michael estaban con él en el hospital cuando decidió abrirlo. Con las manos temblorosas, sacó la hoja y comenzó a leer. Sus ojos recorrieron las palabras hasta encontrar la confirmación que tanto esperaba. Michael era su hijo biológico,
Una oleada de alivio y emoción lo invadió, y no pudo evitar sonreír. Se arrodilló frente a Michael y lo abrazó con fuerza. «Siempre lo supe, hijo. Siempre lo sentí aquí», dijo, llevándose una mano al pecho. Michael, aunque joven, entendió la profundidad de esas palabras y lo abrazó de vuelta con lágrimas en los ojos. Caroline, observando la escena, sintió cómo se aligeraba el peso en su corazón. Durante años, había cargado con la culpa de no haberle dicho a Jonathan la verdad desde el principio, pero ahora todo parecía encontrar su lugar. La prueba de ADN no solo confirmó el vínculo biológico entre ellos, sino que también reforzó el compromiso de Jonathan de ser el padre que Michael necesitaba. Ese resultado era más que un documento. Era una declaración de que, a pesar de los errores y el tiempo perdido, ahora estaban unidos de una manera que nadie podría negar. Esa misma noche, mientras Michael dormía, Jonathan y Caroline hablaron a solas. «Gracias por confiar en mí para hacer esto», dijo Jonathan, tomando la mano de Caroline. «Ahora sé que no solo es mi responsabilidad, sino también mi mayor bendición. Michael es extraordinario, y haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que tenga la vida que merece». Caroline asintió, sintiendo por primera vez en años que podía compartir el peso de cuidar a su hijo. Para Michael, la prueba no cambió mucho en su día a día. Para él, Jonathan ya era su padre, alguien que había estado presente cuando más lo necesitaba. Pero para Jonathan, la confirmación fue una revelación que marcó un antes y un después. Ahora tenía una misión clara: ser un pilar para su hijo y su madre. Construir una familia basada en amor, confianza y respeto. A partir de ese día, Jonathan tomó cada decisión con Michael en mente. Ya no era solo un empresario exitoso o un hombre buscando redimirse. Ahora era un padre comprometido, dispuesto a luchar por el futuro de su familia. La prueba de ADN, aunque científica y fría en su esencia, había dado paso a una conexión más cálida y poderosa que ninguna otra en su vida. Aunque Jonathan había cortado lazos con Brittany tras descubrir su traición, el peso de sus acciones seguía siendo una sombra en su vida. La interferencia de ella en el tratamiento de Caroline no solo había puesto en riesgo la salud de la madre de Michael, sino que también le había demostrado hasta qué punto podía llegar alguien cegado por los celos y la inseguridad. Aunque quería dejar el pasado atrás, Jonathan sabía que tenía que enfrentarlo completamente para cerrar ese capítulo de su vida de una vez por todas. Un día, después de dejar a Michael en la escuela y asegurarse de que Caroline estaba cómoda en su tratamiento, Jonathan tomó una decisión. Buscaría a Brittany y le exigiría explicaciones. No era un hombre que disfrutara de confrontaciones, pero entendía que algunas batallas eran necesarias para proteger a los que amaba. Sabía dónde encontrarla, en uno de los clubes exclusivos que frecuentaba, rodeada de las mismas superficialidades que una vez lo habían atrapado a él. Cuando llegó, Brittany lo vio desde lejos y lo saludó con una sonrisa que intentaba parecer casual, pero que no podía ocultar su incomodidad. Jonathan se acercó con paso firme, sin darle espacio a la duda. «Necesitamos hablar, y no voy a tolerar excusas esta vez», dijo sentándose frente a ella en una mesa apartada. Brittany, notando la seriedad en su rostro, intentó tomar el control de la conversación. «Si es sobre Caroline, ya te dije que lo hice porque me importas, Jonathan. No quería perderte». Pero Jonathan no estaba dispuesto a dejarse manipular. «¿Importarme?», replicó con un tono frío. «Lo que hiciste no fue por mí, Brittany. Fue por ti. Fue por tu necesidad de control, por tu incapacidad de aceptar que la vida no siempre gira a tu alrededor». Cada palabra era como un golpe, pero Brittany se mantuvo desafiante. «¿Y qué esperabas que hiciera? Llegó esa mujer con su hijo, reclamando algo que tú y yo habíamos construido. ¿De verdad crees que iba a quedarme de brazos cruzados?». Jonathan tomó un respiro profundo, controlando su creciente enojo. «Primero que nada, no había nada real en lo que construimos, Brittany. Nuestra relación era superficial, basada en lo que podíamos ofrecer el uno al otro, no en lo que realmente sentíamos. Y segundo, Caroline y Michael no me reclamaron nada. Yo decidí ser parte de sus vidas porque, por primera vez, entendí lo que realmente importa». Las palabras de Jonathan golpearon fuerte a Brittany, pero ella no estaba lista para rendirse. «¿Y ahora qué? ¿Te vas a convertir en el héroe de la historia?».
¿Dejarás atrás todo lo que hemos construido para jugar a la familia feliz? Su tono estaba cargado de sarcasmo, pero Jonathan no dejó que lo afectara. No estoy jugando a nada, Brittany. Estoy construyendo algo real, algo que tiene sentido. Y lo que tú intentaste hacer, eso no solo fue egoísta, fue cruel. Por primera vez, Brittany pareció entender la gravedad de sus acciones. Su expresión cambió de desafío a una mezcla de vergüenza y resentimiento. «Nunca quise lastimar a nadie», dijo en voz baja, pero Jonathan no estaba dispuesto a aceptar sus justificaciones. «Eso no cambia el hecho de que lo hiciste. Saboteaste el tratamiento de una mujer que lucha por su vida y pusiste en peligro el bienestar de un niño. No hay excusa para eso». Jonathan se levantó, listo para irse, pero antes de marcharse agregó: «Espero que aprendas algo de esto, Brittany, porque yo ya lo hice. Aprendí que no voy a permitir que nadie, ni siquiera tú, interfiera en lo que estoy construyendo con mi familia. Este es el final, y no hay nada más que decir». Brittany no respondió, simplemente lo observó marcharse, sabiendo que esa puerta estaba cerrada para siempre. Esa noche, Jonathan se sentó en la sala del hospital junto a Caroline, quien estaba más animada después de una sesión de terapia física. Michael jugaba cerca de ellos, sus risas llenando el aire con una calidez que Jonathan no había conocido en años. Caroline, notando su silencio, preguntó: «¿Todo bien?». Jonathan la miró y asintió. «Sí, todo bien. Dejé algo atrás que necesitaba dejar. Ahora podemos mirar hacia adelante». La confrontación con Brittany había sido dura pero necesaria. Jonathan entendió que para construir un futuro sólido con Caroline y Michael, tenía que deshacerse completamente de los fantasmas de su pasado. Brittany representaba una vida que ya no quería, una existencia vacía, llena de apariencias pero sin significado. Ahora Jonathan estaba listo para concentrarse en lo que realmente importaba: su familia, su redención y la oportunidad de construir algo auténtico. Esa noche, mientras miraba a Michael quedarse dormido con un libro en sus manos, Jonathan sintió una paz que no había sentido en años. Había enfrentado sus miedos, sus errores y su pasado, y ahora estaba completamente dedicado a un propósito más grande que él mismo. Por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz con quien era y emocionado por el camino que tenía por delante. Desde que Jonathan asumió plenamente su rol como padre, la dinámica con Michael comenzó a transformarse. Ya no se trataba solo de proveer lo necesario para el bienestar físico de su hijo, sino de construir una relación basada en confianza y amor. Para Jonathan, este era un territorio desconocido. Había pasado su vida rodeado de lujos, pero sin vínculos profundos, lo que ahora lo obligaba a aprender una nueva forma de dar. Y Michael, a pesar de su timidez inicial, también comenzaba a abrirse, reconociendo en Jonathan a un padre dispuesto a escuchar y estar presente. Una de las primeras cosas que Jonathan hizo fue organizar tardes juntos, dedicadas exclusivamente a Michael. No importaba lo ocupado que estuviera con sus negocios, reservaba tiempo para su hijo, algo que antes habría considerado imposible. En una de esas tardes, llevaron una cometa al parque. Jonathan no recordaba la última vez que había hecho algo tan simple, pero la risa de Michael, mientras la cometa volaba alto en el cielo, valía más que cualquier reunión de negocios. «Papá, ¿sabías que nunca había hecho esto antes?», dijo Michael emocionado, y esas palabras tocaron profundamente a Jonathan. Más allá de los momentos lúdicos, Jonathan también empezó a involucrarse en los estudios de Michael. Aunque el niño siempre había sido responsable, las carencias de su vida anterior habían dejado huellas en su desempeño escolar. Jonathan contrató tutores que pudieran ayudarlo en las materias donde necesitaba apoyo, pero lo más importante fue que él mismo se comprometió a sentarse con Michael cada noche para repasar sus tareas. Esas horas juntos no solo mejoraron las calificaciones de Michael, sino que también reforzaron el vínculo entre ellos. Una tarde, mientras repasaban un proyecto escolar, Michael hizo una pausa y miró a Jonathan con seriedad. «Papá, ¿crees que algún día pueda ser ingeniero de verdad?». Jonathan, sorprendido por la pregunta, dejó de escribir y lo miró a los ojos. «Michael, no tengo ninguna duda de que puedes ser lo que quieras. Eres más inteligente y fuerte de lo que crees, y yo estaré aquí para ayudarte a lograrlo». Las palabras de Jonathan eran sinceras, y Michael, aunque todavía con algo de inseguridad,
sonrió al escuchar el apoyo incondicional de su padre. Además del apoyo emocional, Jonathan también se dedicó a garantizar la estabilidad financiera de su hijo y de Caroline. Había abierto una cuenta de ahorros para Michael, pensando en su futuro universitario, y también había asegurado que Caroline tuviera acceso a todo lo que necesitara para su recuperación. Pero más allá de los recursos materiales, Jonathan entendía que lo más valioso que podía ofrecerles era su tiempo y compromiso. Cada día se esforzaba por demostrar que no estaba allí por obligación, sino por amor. Caroline observaba este cambio desde la distancia, con una mezcla de asombro y gratitud. Jonathan, el hombre que una vez había sido distante y ensimismado, ahora era un padre dedicado y un compañero confiable. En una conversación tranquila, Caroline le dijo: «Nunca imaginé que llegarías a ser tan diferente. Michael te admira, ¿lo sabes?». Jonathan, con una sonrisa humilde, respondió: «Creo que él me está enseñando más de lo que yo puedo enseñarle». Uno de los momentos más significativos llegó cuando Michael decidió enseñarle a Jonathan algo que él mismo había aprendido solo: cómo reparar cosas simples en casa. Con las herramientas que había conseguido en el pasado, Michael mostró a Jonathan cómo arreglar una vieja lámpara que tenía en su habitación. «Es como resolver un problema en matemáticas», explicó el niño, mientras Jonathan lo miraba con una mezcla de orgullo y ternura. Ese pequeño gesto se convirtió en un símbolo del crecimiento mutuo entre padre e hijo. Con el tiempo, Michael empezó a hablar con más confianza sobre sus sueños. «Quiero construir casas para personas que no tienen dónde vivir», dijo un día mientras dibujaba en un cuaderno. Jonathan, conmovido por la empatía de su hijo, prometió apoyarlo en cada paso del camino. «Cuando llegue el momento, construiremos esas casas juntos», le aseguró. Esa promesa, aunque simple, representaba el compromiso que Jonathan había asumido con su hijo y con su nueva vida. El crecimiento de su conexión no solo benefició a Michael, sino que también ayudó a Jonathan a sanar sus propias heridas emocionales. Por primera vez, se permitió sentir el amor genuino de una familia, algo que siempre había buscado sin saberlo. Michael le enseñaba cada día que la verdadera riqueza no estaba en los números de una cuenta bancaria, sino en las risas compartidas, las metas en común y los pequeños momentos que construyen un hogar. Aunque todavía había desafíos por enfrentar, Jonathan sentía que estaba en el camino correcto. Su relación con Michael era una prueba de que el amor y la dedicación podían superar cualquier obstáculo. Cada paso que daba lo acercaba más a su hijo y lo alejaba de la persona que solía ser. Ahora estaba construyendo algo real, algo duradero, y por primera vez en mucho tiempo sentía que pertenecía a un lugar, a su familia. A pesar de los avances que Caroline había logrado en su recuperación, su salud seguía siendo un camino lleno de altibajos. Había días en los que parecía más fuerte, con suficiente energía para conversar con Michael y disfrutar de las pequeñas alegrías del día. Pero también había jornadas en las que su cuerpo simplemente no respondía y el peso de la enfermedad se hacía insoportable. Jonathan, quien había asumido la responsabilidad de velar por su bienestar, observaba estas fluctuaciones con preocupación y una creciente determinación. Uno de esos días difíciles, Caroline despertó con una fiebre alta que no cedía, incluso después de tomar los medicamentos recetados. Jonathan, siempre atento, notó de inmediato que algo no estaba bien. Michael, aunque preocupado, trató de mantenerse fuerte y cuidar a su madre, mientras Jonathan hacía llamadas frenéticas al equipo médico que había contratado. La idea de perder a Caroline lo llenaba de un miedo que no había sentido antes, un recordatorio de lo frágil que podía ser la vida. Cuando los médicos llegaron para evaluar a Caroline, Jonathan les exigió respuestas claras. Quería saber por qué su condición no mejoraba al ritmo esperado y qué podía hacerse para cambiar eso. Los especialistas, aunque competentes, no lograban explicar completamente la causa de los nuevos síntomas. Esto frustró a Jonathan, quien sentía que, a pesar de todos los recursos que estaba poniendo a disposición, algo estaba fallando en el sistema que debía proteger a Caroline. Decidido a encontrar una solución, Jonathan comenzó a investigar por su cuenta. Contrató a un asesor médico externo que revisó cada detalle del tratamiento de Caroline, desde los medicamentos que estaba tomando hasta los protocolos del hospital.
Lo que descubrió lo llenó de indignación. Algunos errores administrativos en las primeras fases del tratamiento habían retrasado su progreso, y aunque el problema ya estaba resuelto, esos descuidos habían dejado huellas en la salud de Carolyn. Jonathan no podía quedarse de brazos cruzados. Confrontó directamente al director del hospital, exigiendo medidas inmediatas para garantizar que nada similar volviera a ocurrir. Esto no es solo una cuestión profesional. Estamos hablando de la vida de una persona. Quiero que se tomen las medidas necesarias para que Carolyn reciba la mejor atención posible, dijo con firmeza. Su tono no dejaba espacio para discusiones, y el hospital respondió rápidamente, asignando un equipo médico más especializado para su caso. A pesar de estos desafíos, Carolyn nunca perdió su espíritu luchador. Aunque a menudo estaba agotada, siempre encontraba la forma de animar a Michael, quien seguía siendo su mayor fuente de motivación. «Hijo, nunca dejes de soñar, sin importar lo que pase conmigo», le decía con una sonrisa cansada pero sincera. Sus palabras, aunque simples, tenían un impacto profundo en Michael, quien comenzó a expresar más abiertamente sus sentimientos y preocupaciones. Jonathan, por su parte, decidió que no solo aseguraría el bienestar médico de Carolyn, sino también su calidad de vida. Organizó actividades pequeñas pero significativas para animarla. Por ejemplo, llevó a Michael al hospital con una caja de pinturas para que juntos crearan dibujos que decoraran la habitación de Carolyn. Aunque eran gestos sencillos, llenaban el espacio de colores y alegría, recordándole a Carolyn que no estaba sola en su lucha. En uno de los momentos más difíciles, cuando Carolyn estaba demasiado débil para levantarse de la cama, Jonathan se sentó junto a ella y tomó su mano. «Sé que esto ha sido más difícil de lo que imaginé, pero no voy a rendirme. No importa lo que cueste, encontraremos una forma de salir adelante», le dijo con una voz cargada de emoción. Carolyn, aunque débil, apretó ligeramente su mano en señal de agradecimiento. «Tú ya has hecho mucho, Jonathan. Saber que estás aquí es más de lo que podría haber pedido». El desafío del tratamiento también unió más a Michael y Jonathan. En varias ocasiones Michael se quedaba despierto hasta tarde con su padre, preocupado por el estado de su madre. Esos momentos de vulnerabilidad fortalecieron su relación, permitiéndoles compartir sus miedos y apoyarse mutuamente. Jonathan le prometió a Michael que haría todo lo posible para que Carolyn tuviera una oportunidad real de recuperarse, una promesa que estaba dispuesto a cumplir sin importar los obstáculos. Con el tiempo, los esfuerzos de Jonathan comenzaron a dar frutos. Los nuevos tratamientos y el enfoque personalizado para Carolyn empezaron a mostrar resultados positivos. Aunque el camino seguía siendo incierto, había un rayo de esperanza en el horizonte. Jonathan sabía que la batalla no había terminado, pero cada pequeño avance era una victoria que celebraban juntos como familia. Esa esperanza, aunque frágil, se convirtió en el motor que impulsó a Jonathan, Carolyn y Michael a seguir adelante. A pesar de los desafíos, encontraron fuerza en su unión, demostrando que incluso en las situaciones más difíciles, el amor y la dedicación podían marcar la diferencia. Jonathan no solo estaba reconstruyendo su vida, estaba aprendiendo el verdadero significado de la resiliencia y la conexión humana. La presencia constante de Jonathan comenzó a transformar no solo la vida de Carolyn y Michael, sino también el ambiente en el que vivían. Lo que antes eran días llenos de incertidumbre y ansiedad, poco a poco empezaron a llenarse de pequeños destellos de esperanza. Carolyn, aunque seguía enfrentando desafíos en su salud, encontró en Jonathan un pilar de estabilidad que no había tenido en años, y para Michael, el simple hecho de tener a su padre presente lo hacía sentirse más seguro y comprendido. Una de las primeras señales de este cambio fue la sonrisa que comenzó a regresar al rostro de Carolyn. Aunque todavía tenía días difíciles, ya no estaba cargando todo el peso sola. Jonathan se encargaba de los asuntos médicos, de las cuentas y de cualquier complicación que surgiera, lo que le permitía a Carolyn concentrarse en su recuperación y en disfrutar los momentos con Michael. «Es extraño sentirme cuidada después de tanto tiempo», le confesó un día a Jonathan. Él simplemente le sonrió. «Es lo que mereces, es lo que siempre debiste tener». Michael también comenzó a florecer bajo este nuevo entorno. Ya no tenía que preocuparse por vender dulces en las calles o por encontrar formas de ayudar a su madre.
Ahora podía concentrarse en ser un niño, algo que no había tenido la oportunidad de hacer durante años. En una ocasión, mientras jugaban juntos en el parque, Michael le dijo a Jonathan: «Papá, ya no tengo miedo de que algo malo pase. Siento que ahora estamos más fuertes». Esas palabras resonaron profundamente en Jonathan, dándole la certeza de que estaba en el camino correcto. La estabilidad que Jonathan trajo a la familia no solo era financiera, sino también emocional. Se aseguró de crear una rutina que fortaleciera los lazos entre ellos. Organizaba cenas familiares donde todos compartían sus pensamientos y sueños, y los fines de semana los dedicaban a actividades simples pero significativas, como leer juntos, jugar juegos de mesa o ver películas. Esos momentos, aunque cotidianos, se convirtieron en los pilares de su nueva vida en común. Un día, mientras Caroline descansaba en su habitación, Jonathan y Michael decidieron sorprenderla. Prepararon un pequeño jardín en el balcón del hospital, con flores que Michael había elegido. Cuando Caroline vio lo que habían hecho, no pudo evitar emocionarse. «Es hermoso», dijo con lágrimas en los ojos. «Es como si hubieran traído un pedacito de esperanza aquí». Jonathan, tomando su mano, respondió: «Es lo que mereces. Un lugar lleno de vida como tú lo eres para nosotros». Con el tiempo, Caroline comenzó a recuperar fuerzas, y cada pequeño avance se celebraba como una gran victoria. Jonathan, quien antes había medido el éxito en contratos y negocios, ahora encontraba alegría en las cosas más simples: ver a Caroline caminar unos pasos más, escuchar la risa de Michael o simplemente compartir una tarde tranquila en familia. Estos momentos lo hicieron reflexionar sobre cuánto había cambiado su vida y cuánto le quedaba por aprender. Pero la transformación no solo era visible en Caroline y Michael, también lo era en Jonathan. Ahora era un hombre más conectado con sus emociones, más consciente de lo que realmente importaba. Se sentía orgulloso de ser el padre de Michael y el compañero de Caroline en esta lucha. Y aunque todavía había días en los que se sentía inseguro, siempre encontraba fuerzas en la sonrisa de su hijo y en la gratitud de Caroline. Uno de los momentos más significativos llegó cuando Caroline le pidió a Jonathan que la acompañara a una sesión de fisioterapia. Aunque estaba nerviosa, quería que él estuviera allí para apoyarla. Durante la sesión, Jonathan vio cómo Caroline luchaba con cada movimiento, pero también cómo se esforzaba por avanzar, paso a paso. Al final, cuando logró caminar unos metros sin ayuda, ambos se abrazaron emocionados. «Lo hiciste», le dijo Jonathan con una sonrisa de orgullo. «No podría haberlo hecho sin ustedes», respondió ella, reafirmando el impacto que su presencia tenía en su recuperación. Para Michael, la estabilidad que ahora sentía en su vida le permitió soñar más allá de sus circunstancias. Comenzó a hablar de su futuro con más confianza, compartiendo ideas sobre cómo quería ayudar a otros niños que, como él, habían enfrentado dificultades. Jonathan, escuchándolo, no pudo evitar emocionarse. Sabía que cada sacrificio, cada esfuerzo, estaba dando frutos en la forma de un niño lleno de esperanza y compasión. Con el tiempo, la familia comenzó a planear un futuro juntos. Hablaron de mudarse a una casa más grande, donde Caroline pudiera tener un jardín, y de inscribir a Michael en una escuela con más oportunidades. Estas conversaciones, que antes habrían parecido imposibles, ahora eran una realidad palpable. La presencia de Jonathan no solo había traído estabilidad, sino también una renovada fe en el futuro, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz al final del túnel. La historia de Jonathan, Caroline y Michael nos deja una profunda enseñanza sobre el poder de la conexión humana, la redención y la esperanza. Jonathan, quien durante años vivió atrapado en un mundo vacío de significado, encontró en su hijo y en Caroline la oportunidad de transformarse, de redescubrir lo que realmente importa en la vida: el amor, el apoyo mutuo y la construcción de un legado que trascienda lo material. Para Caroline, la fortaleza que siempre había mostrado como madre encontró un nuevo respaldo en la presencia de Jonathan. Su lucha contra la enfermedad no solo fue un testimonio de resiliencia, sino también un ejemplo de cómo nunca es tarde para aceptar ayuda y confiar en aquellos que nos aman. Con cada pequeño paso que dio hacia la recuperación, demostró que el amor y la esperanza pueden ser los motores más poderosos en los momentos más oscuros. Michael,
el corazón de esta familia, mostró que incluso en las circunstancias más difíciles, la bondad y la determinación pueden prevalecer. Su valentía, su espíritu de superación y su capacidad para soñar más allá de las limitaciones son un recordatorio de que los niños son una fuente inagotable de inspiración. A través de su inocencia y su fuerza, unió a su familia y les dio a todos una razón para seguir adelante. Pero esta historia también nos desafía a reflexionar. ¿Cuántas veces ignoramos las oportunidades de conectar con los demás? ¿Cuántas veces dejamos que el orgullo o el miedo nos alejen de lo que realmente importa? Jonathan pudo haber elegido seguir con su vida superficial, pero al enfrentar sus errores y asumir sus responsabilidades, encontró un propósito más profundo que cualquier éxito profesional. Ahora, esta familia construye su futuro con bases sólidas, demostrando que no importa cuánto hayamos fallado en el pasado, siempre podemos elegir cambiar. Siempre podemos dar un paso hacia la reconciliación, hacia el amor y hacia la esperanza. Y esa es una lección que todos podemos llevar con nosotros. Nunca es tarde para empezar de nuevo, para ser mejores y para encontrar la felicidad en los lugares más inesperados. Así que ahora te pregunto, ¿qué harías tú en esta situación? ¿Estarías dispuesto a enfrentar tus miedos y a cambiar tu vida por las personas que amas? Reflexiona sobre esto y comparte tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas más historias inspiradoras como esta.